estamos en Fundación Pública, Centro de Estudios Andaluces. Hoy estamos en nuestro 7º podcast del proyecto Pioneras y Fundadoras de la Sociología. Yo soy María José del Pino, espejo de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, en España, y entonces tenemos de contertulias hoy a Teresa González de la Fe, catedrática jubilada, que estuvo muy buena, Teresa, estuvo en la Universidad Pablo de Olavide, y la mayor parte de su trabajo como canaria lo realiza en la Universidad de La Laguna. Que bien contentas tienen que estar con ella porque vaya unos trabajos bonitos de Canarias, Teresa. Y tenemos aquí a la doctora también Carmen Ruiz Repullo, que ahora mismo está en la Universidad de Jaén, aunque ha estado hace muy poco en la Universidad Pablo de Olavide en el Departamento de Sociología. Pero bueno, aunque sea online, la tenemos aquí. Entonces, pues hoy nos toca Beatrice Potter Webb. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de Karl Mannheim. Entonces, Beatrice Potter Webb sí que ella nace en el 1858, muere en el 1943, le coge la Primera Guerra Mundial. A Karl Mannheim nace un poquito después, en 1893, muere en el 1947, le coge la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos coinciden porque Karl Mannheim nace en Hungría, pero es judío y cuando llega el nazismo se va a Londres, a Inglaterra, donde muere. Entonces ellos coinciden en la London School of Economics y claro, cuando hablamos de Martha Beatrice Potter Webb, Potter es su apellido de soltera, Webb es cuando ya se casa con Sidney Webb. Entonces, dice, ¿qué representa, no? Beatrice Potter Webb. Pues yo para mí lo primero que se me viene es, bueno, la British Journal of Sociology, por ahí ella ayuda en el 1898 y tal, y luego la creación, la fundación sobre las bases teóricas y empíricas de una nueva sociología. Habla en un libro La democracia industrial de Webb. También contribuye a la aparición de la investigación social en Europa. Se pueden decir muchas cosas de ella, ¿no? Pero bueno, me pareció pertinente traer estos comentarios, ¿no? Ella nace en el seno de una familia acomodada en Inglaterra y incluso hay una época en la que lleva los negocios familiares. No es lo que tenía claro que iba a dedicarse, pero sí que lo lleva. Ella quería ser una trabajadora mental. En su familia, como íntimo amigo, tenían a Herbert Spencer. Entonces ella, incluso en una época, es la albacea de su testamento. Luego tiene un primo que trabaja e investiga, Booth, no sé cómo se dirá en inglés, Booth, B-O-T-H-H-S, creo que. Entonces ella trabaja con él al principio y claro, el primer enfoque que tiene es individualista, ¿no? Con Herbert Spencer, que luego rompe y ya se convierte al socialismo. A mí me vienen también de ella, pues claro, la sociedad fabiana, cuando ella ingresa, es la ruptura con el individualismo y la forma de investigar de Herbert Spencer. A ella le hace mucho bien un trabajo que hace de investigación con su primo, el investigador Booth. Le hace muchísimo bien, porque claro, tiene unas estadísticas y tiene un conocimiento de las empresas. Ella también conoce lo que es el trabajo de una empresa por la empresa familiar. En fin, el libro más importante para entender el despegar del enfoque científico-social contemporáneo es Mi aprendizaje, una autobiografía donde ella se centra en los pobres, en la clase trabajadora, en las pobres también. También podemos hablar de una interdependencia entre todas las fases de la investigación social con Charles Booth, y el censo de fábricas que acabamos de mencionar, un análisis de datos secundarios. Se habla incluso del modelo Booth en Estados Unidos, porque pasa de Inglaterra a Estados Unidos este modelo de investigación. Y es muy interesante porque lo que hablan y lo que escriben de ella es que se ve y se puede aprender la cocina de su investigación, que ella decía que se aprende haciendo, ¿no?
Podemos ver también cómo hace observación en mi aprendizaje. Y bueno, pues Beatriz es una pieza fundamental en la fundación y asentamiento mismo de la sociología en el siglo XX. Yo de ella sí que he encontrado artículos donde ella brilla con luz propia en español, y a mí me ha gustado muchísimo uno de las Reis, que es de Juan José Castillo, donde habla de toda la bibliografía. Y también hay un artículo muy bonito para empezar a interesarse por esta autora, de Joaquín Estefanía, en El País, en la sección económica. Los dos muy serios, muy... Y luego, bueno, maravilloso como siempre, el libro de fundadora de la sociología y la teoría social, 1830-1930, de Patricia Lengerman y Gillian Nibruch, que está en inglés y en español, el maravilloso arranque de la presentación de Teresa González de la Fe. Y bueno, yo creo que ella está para mí hay muchos puntos que la unen, que son muy parecidos a los otros 6 podcasts de los otros grupos de fundadoras de la sociología, y otros que ahora vamos a hablar que las diferencian mucho. Entonces, bueno, la sociedad fabiana en la que ella ingresa, yo también le veo tensiones, ¿no? Yo le veo tensiones a ella. Ya vamos a hablar, y Carmen ahí está esperando hablar de cómo ella no se manifiesta como feminista, cuando la mayoría de las fundadoras sí. Luego, pues, la verdad, su papel es muy relevante. Antes de casarse con Sidney Webb, la obra, solamente hay una obra de ella publicada al español, lo demás está en inglés, que yo sepa. Y en la London School of Economics dicen que lo tiene todo gratuito, o sea, que te lo puedes descargar y que está todo escaneado. Bueno, yo lo intenté, todavía no he podido. Y bueno, pues a mí ese socialismo que defienden, ¿no? Que no es revolucionario, sino que va pendiente de hacer reformas, pues me parece que es interesante, junto con el informe menor, que es la base del informe Beveridge. O sea, cuando hablamos de política social y de estado y bienestar, yo creo que ella es una pieza clave para arrancar a hablar de esta temática en Inglaterra, también de la sociología del trabajo. Y bueno, ella sí que hace trabajo y se dedica también a hablar sobre la mujer y el empleo, pero no, el trabajo femenino no quiere que sea su seña de identidad. Ella quiere estar integrada en el grupo de varones. Y bueno, lo mismo que el pasado, que estuvimos hablando de Marianne Weber, ella sí que se veía mucho acompañada de mujeres académicas. Pues Beatrice Potter Webb y yo no la veo tan acompañada, no digo que no estuviera, pero no me saltan esos nombres de mujeres tanto como con las demás. Entonces, bueno, pues si Teresa, si tú quieres continuar, pues Sí, 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 perfecto. gracias. Hombre, yo creo que has destacado estas cosas muy importantes de Beatriz Webb, de Beatriz Potter Webb. Una de ellas, la primera, es su propia definición como trabajadora intelectual, trabajadora mental se quería ella llamar. Y además, ahí hay una especie de reivindicación, no sé qué dirá Carmen, pero ella quería que su sexo no fuera importante, sino su obra. Entonces, que el sexo no metiese ninguna distorsión. Entonces, ser una trabajadora mental y ser reconocida por los frutos de ese trabajo mental. De todas maneras, ella, como tú bien has señalado, nació en un hogar privilegiado, su padre era un especulador capitalista y ganaba muchísimo dinero, tenía todas las noches a cenar en su mansión a Herbert Spencer, que un poco los ricos, los que sobreviven, el mundo es la supervivencia del más fuerte.
y por lo tanto los pobres, los débiles, está bien que desaparezcan. Hay una polémica muy fuerte en el Reino Unido y en general en todo el Imperio Británico de que la culpa de los pobres era de los pobres. Es decir, que uno, si era pobre y estaba en la miseria, se debía a que no se había esforzado lo suficiente y no había trabajado lo suficiente y por lo tanto pues tenía lo que se había labrado en su vida, ¿no? Si se hubiera esforzado más, sería rico, tendría una mejor posición. Ojo que esta es una idea que sigue vigente en la actualidad, donde se culpabiliza a los pobres de su propia pobreza o a los débiles de su propia debilidad. Eso es una idea muy poderosa, porque ahí viene unida otra idea importante de Malthus. Malthus decía que si empezamos a alimentar a los débiles se reproducirán y vendrán siendo una mayoría, vendrán siendo más que los otros, por lo tanto, ojo con el dinero que gastamos en lo que se llamaba las leyes de pobres, es decir, los inicios de la política social. Entonces esas son las ideas con las que Beatriz se estudia, se cría, porque ella no se escolarizó, estudió con institutrices en su casa y sobre todo con la biblioteca de su padre, que era impresionante, y con digamos, el magisterio de Spencer. Entonces ella nace en la creencia en el individualismo, el individuo es lo interesante de la situación actual, pensaba Spencer, era que el Estado no interviniese, sino que dejase florecer la iniciativa individual. El Estado tenía que estar reducido al mínimo para así no intervenir con la evolución social, porque Spencer hace, recordemos, una teoría de la evolución social donde las sociedades evolucionan desde las más simples a las más complejas. Y cualquier fuerza que interviniese interrumpía la gran ley de la evolución. El mérito, a mi juicio, de Beatriz fue romper con esa idea. O sea, ella hace una ruptura intelectual muy importante que le lleva a un esfuerzo de pensamiento considerable para considerar que las teorías de Spencer no eran teorías científicas, sino era ideología pura y dura. Entonces, por eso, el segundo aporte que me parece muy interesante de Beatriz es que ella se suma, claro, ahí está su primo, Voss, que era un empirista, a desarrollar lo que hoy llamamos teoría fundamentada, es decir, no tenemos unas ideas preconcebidas y vamos buscando hechos o buscando datos que nos la apoyen, no, la tarea científica para ella era estudiar de forma rigurosa y profunda una realidad social y ver qué elementos de generalización teórica podíamos hacer a partir de ahí. Por lo tanto, la teoría se construye a partir de los datos, se construye a partir de los hechos. Por eso es una teoría fundamentada en la investigación empírica. Entonces ella tiene muchas aportaciones y trabaja muy fuerte precisamente en los métodos de recolección de datos, por eso ella es conocida en todo el tema de la estadística social, en el desarrollo de las metodologías cuantitativas y algunas cualitativas, precisamente para dar una visión de lo que está estudiando, ¿no? Luego ella también se cría, como pasaba en el ambiente victoriano, en el que ella nace a mitad del siglo XIX, y fíjense que nace el mismo año donde nace Marianne Weber y nace un montón de gente, Emilio Durkheim, Max Weber, o sea, nace en una generación muy interesante. Y hay un problema principal que ya hemos visto, es el problema de la pobreza. ¿Cómo es posible que haya pobres en medio de la riqueza? Eso a las mentes cristianas, a la religión, parecía un problema a solucionar. De ahí todas las obras de caridad, toda la caridad institucionalizada y todo, digamos, lo que después se convertiría en un estado del bienestar o en políticas sociales. Ese es el campo en el que Beatriz, digamos, se desarrolla el fundamento de lo que será la política social. Ella es una creadora del estado del bienestar británico, el que Margaret Thatcher después se cargó en los años 80,
pero esos 40 años de estado del bienestar británico, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta final de los años 80, el trabajo de Beatriz y de su marido, Sidney Potter, Sidney Webb, es precisamente el que pone los cimientos teóricos y empíricos para ese trabajo, ¿no? Ella estuvo siempre, precisamente por eso, preocupada por la situación de las clases trabajadoras, además por otra cosa muy interesante que también la ha convertido en una figura no borrada del canon sociológico, es el estudio de las organizaciones sociales que están al margen del Estado. Ella empezó enseguida a estudiar el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, las cooperativas de tiendas y de consumidores que existían en el norte de Inglaterra, y de hecho, en cierta manera, su obra única, o sea, su obra como autora solitaria, porque luego toda la otra obra la tiene con su marido, firman los dos, pero esa que la escribe ella sola es precisamente una historia del movimiento cooperativo en el Reino Unido, ¿no? Entonces, esas investigaciones empíricas es lo que la hacen llegar a la conclusión de que el individualismo de Spencer era falso, era ideológico, no era científico, y que realmente las estructuras sociales son las que generan las situaciones de los individuos. Si hay pobres, no es porque los pobres sean borrachos o sean vagos o no trabajen, sino que hay una organización de la sociedad es un sistema de estructuras sociales que condena a unos a ser pobres y a criarse en malas condiciones, a tener mala salud, y mientras que a otros los privilegia, ¿no? Entonces, su tarea moral, su compromiso moral, porque ella es una mujer de fuertes compromisos morales, la lleva a organizar la manera de revertir esas ganancias, de que las estructuras sociales, en este caso el Estado, pero también otras organizaciones al margen del Estado, digamos, devuelvan a los individuos esa parte de la riqueza que el sistema les quita, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella es fundadora o contribuye a la sociología del trabajo en el estudio del trabajo cooperativo y de la democracia industrial y de otras formas alternativas de organización industrial, por eso el artículo de Juanjo Castillo, que es un especialista en sociología del trabajo, y también Beatriz está presente en todos los fundamentos de la política social. Por eso la conocen las mujeres de la Escuela de Chicago, que conocen sus obras, conocen sus estudios y hacen uso de ellos para hacer sus propios estudios en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ella es cierto que se posiciona incluso contra el sufragio femenino. O sea, cuando están las sufragistas inglesas luchando y con cárcel y con ya, digamos, pasando a una fase más violenta del movimiento sufragista, ella se opone al voto femenino, ¿no? Pero luego corrige, o sea, y lo que sí es cierto es que en todos sus estudios empíricos no descuida la situación de las mujeres, señala las diferencias entre las situaciones de las mujeres trabajadoras y los hombres trabajadores, y los distintos papeles que tienen unos y otros dentro de eso. Denuncia desigualdades en los salarios, desigualdades en la autoridad, es decir, en la formación. Ellas están condenadas a cobrar menos porque no están cualificadas, son, digamos, el eslabón más débil de la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, sí se la puede ver que estudia a las mujeres, responde a la pregunta ¿dónde están las mujeres y cómo están? Ahora, también su matrimonio con Sidney la lleva a convertirse en una militante socialista, y abandona las ideas del individualismo, adopta las ideas del colectivismo, que viene a decir que la situación de los individuos depende de la organización social, no es culpa de los individuos, no es exclusivamente cuestión individual, sino una cuestión de organización social. Pero esas son las ideas, mientras que, digamos, el socialismo revolucionario piensa que esa organización social hay que cogerla por la fuerza y hacer una guerra de clases y matar a unos cuantos y
y digamos, imponer una dictadura, ella funda también lo que llamamos hoy la socialdemocracia, es decir, lograr ese cambio en las estructuras a través de instituciones democráticas, sumar la planificación social con la democracia y la toma de decisiones democráticas. Por eso la socialdemocracia es la mezcla de un socialismo planificado con una democracia parlamentaria. Y esa es, digamos, su trabajo va en esa dirección. De hecho, ella es fundadora, no es fundadora, es militante del Partido Laborista Británico. Su marido llegó a ser incluso del gabinete de ministro de los gobiernos laboristas después de la Segunda Guerra Mundial, y es una figura destacada en el socialismo, el socialismo británico, que es una versión del socialismo diferente al más latino, a otros, pero ese socialismo fabiano de los británicos, ahí es donde coincide o digamos entra en juego Karl Mannheim. Karl Mannheim es más joven, pero sufre un doble exilio. Como húngaro tiene que salir huyendo de la revolución en Hungría, que él apoyó movimientos, digamos, de políticos importantes que fueron derrotados y tuvo que exiliarse en Alemania. Ahí es donde conoce a Max Weber y el círculo de Max Weber y estudia su obra, etcétera, y es donde produce precisamente su obra importante, que es Ideología y Utopía. ¿Por qué? Porque se está gestando el nazismo y él se da cuenta cómo las opiniones de la gente, lo que la gente piensa, y nos motiva las conductas y está a la base de los comportamientos políticos y sociales. Por lo tanto, necesitamos ver o de alguna manera analizar cómo nuestros orígenes sociales condicionan nuestras formas de pensar. Entonces él señala que hay dos grandes formas de pensar. Una forma de pensar que él llama ideológica, que encubre intereses de clase y por lo tanto trata de engañar para lograr provecho desde el punto de vista de un grupo social, y lo que él llama el movimiento utopista o la utopía, en el cual lo que se vislumbra es un futuro para un grupo social dominado. Entonces, mientras que las ideologías siempre esconden y están a favor de los intereses de los dominantes, de los dominadores, las utopías están elaboradas desde el punto de vista de las clases dominadas y las clases que buscan una mejora en sus situaciones. Por eso, y ahí Mannheim fue muy inteligente, lo que en un momento determinado puede ser una utopía, cuando esa utopía llega al poder, puede convertirse en una ideología. Es lo que pasó, por ejemplo, con el comunismo soviético. Viene siendo una utopía, luego toman el poder y ya se convierte en una ideología que legitima prácticas de dominación, que legitima crímenes, legitima situaciones aberrantes. Entonces, ese interés que tiene Mannheim por las relaciones entre nuestras formas de pensar y nuestra posición en la estructura social es lo que lo convierten en uno de los fundadores de la sociología del conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que en los años 30 ganan los nazis el poder, toman el poder y como judío se ve obligado a emigrar al Reino Unido y ahí ya se muere. Entonces entra a estudiar y a dar clase en la London School of Economics and Political Science, que fue fundada, entre otros, por Beatriz y su marido. Entonces ahí, ¿qué es lo que se enseña ahí? Socialdemocracia. Es decir, la planificación económica y sumada a la toma de decisiones democráticas. Entonces, la obra posterior de Mannheim no se vuelve a ocupar más de las cuestiones del conocimiento, entra directamente en las cuestiones de diagnosticar cuáles son los problemas que tiene Europa en la Segunda Guerra Mundial y cuáles son las soluciones, porque él piensa que está en una transición hacia las sociedades planificadas. Estas sociedades industriales de masas con gran tecnología necesitan planificación económica y necesitan planificación social. Y por eso
se desarrollan, digamos, son políticas de reforma social. Él está a la base del reformismo socialdemócrata, de poner los pilares del estado del bienestar, que también lo tienen los países nórdicos y en cierta medida todos los países europeos. Es lo que llamamos, lo que llama, por ejemplo, mi colega Luis Moreno, el Estado social europeo, lo que caracteriza a Europa frente a, como Unión Europea, quiero decir, frente a los Estados Unidos o frente a otras cuestiones. No sé si me he extendido mucho, pero sí quería incluso decir una cosa, que quizá más que o sea, a Beatriz habría que oponerle a dos hombres. Por un lado, a Spencer, que es con quien realmente ella estuvo peleando toda su juventud, porque era una figura paterna, una figura de autoridad, y luego Mannheim, que era su discípulo en cierta medida, estaba en esa línea, ¿no? Qué bueno. La verdad que sí, a mí de lo que tú has dicho, yo no sé, Carmen, pero cuando yo la iba estudiando, bueno, me ha parecido como siempre un placer escucharte, Teresa, es una maravilla. Y ese debate de la sociedad fabiana con esas reformas paulatinas y ese legado de todos ellos y también de Beatrice Potter Webb, enfrentándolo al marxismo, a mí ese debate me parece que se debería de incidir más en las clases porque por lo menos en todos los manuales que manejamos, hasta ahora, hasta que ya encontramos el de la fundadora y ya tenemos otro enfoque, pues la verdad es que de la sociedad fabiana, del inicio de ese socialismo, pues, y del Partido Laborista, cómo arranca, pues yo me parece súper interesante para hablarlo, porque el alumnado de ciencia política, esto le va a encantar. Entonces, yo creo que hay una cantidad de ramas que están abriendo estas fundadoras que estamos repensando la sociología, que yo creo que es maravilloso. No sé, Carmen. Bueno, ella realmente colabora con su marido y es de las fundadoras de una revista, digamos, de intelectual de izquierdas que sigue publicándose, que es de New Statesman. Esa revista está fundada y sigue siendo una revista de vanguardia, digamos, de la izquierda, del pensamiento de izquierda en general mundial, ¿no? Y ahí ella contribuye mucho. Pero sí es cierto que desde el punto de vista de la sociología, esos asuntos los tenemos mucho más descuidados. Se estudia un poquito en política social y se estudia un poquito en sociología del trabajo, porque es de las pocas que se ocupan del movimiento cooperativista. Igual que sucedió, yo recuerdo en los años 90, cuando el Congreso Mundial de Sociología en Madrid, en el año 91 creo que fue, del siglo pasado, venían estudiosos de todo el mundo, americanos, etcétera, y tenían una excursión a Mondragón, precisamente porque en aquel momento era de los pocos focos de cooperativismo que seguían vivos en Europa. Ya había caído, estaba ya en declive todo el movimiento en Yugoslavia, se organizó también un fuerte movimiento con Tito antes de la guerra de los Balcanes y todo el desastre que vino después, ¿no? Pero que sí que fue una creencia en que los trabajadores podían controlar los medios de producción y generar riqueza, pero no ser explotados ni contribuir a la plusvalía capitalista, ¿no? Era una idea muy peligrosa que por supuesto no prosperó precisamente porque era peligrosa. Peligrosa para algunos, ¿no? Para los que detentan la riqueza y el poder. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Que se ha ido acumulando la riqueza. ¿Cuáles forman parte de los problemas de hoy, el siglo XXI? Que cada vez menos personas acumulan mayor porcentaje de riqueza. Entonces, y por lo tanto, claro, la riqueza, eso es un juego de suma cero. Si yo tengo la mitad de la tarta, para el resto del mundo le toca la otra mitad. Entonces, pues pasarán hambre mientras yo me como, digamos, me lleno de tarta, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Entonces, esas son las ideas que ya estaban ahí presentes en su momento y que luego, digamos, el mundo, el devenir de los acontecimientos, el resurgir del neoliberalismo, las políticas neoliberales, etcétera, pues han conducido a la situación actual.
y al desprestigio de la socialdemocracia, pero está la socialdemocracia recuperándose paulatinamente en algunos países, un poco en Alemania, un poco en los países nórdicos, es decir, hay un resurgir porque la situación se ha convertido de nuevo, las desigualdades son abismales, de nuevo hay miseria en medio de la riqueza, y el ejemplo más claro es los Estados Unidos. La parte pobre de los Estados Unidos vive peor que los países subdesarrollados. La parte rica no, pero la parte pobre, si miramos a todos los millones de excluidos que tiene y sin techo que existen en Estados Unidos, sus índices, sus ratios, su estadística es mucho peor que países pobres africanos o países pobres asiáticos o latinoamericanos. Y yo supongo también, Carmen, tú cuando quieras interrumpe. Yo supongo también que Karl Mannheim fue otro de los ayudados por ese grupo de Marianne Weber, Max Weber, que ayudaron mucho a compañeros y a compañeras judíos y judías, ¿no? Entonces, claro. Supongo que sería Karl Mannheim una de estas personas que lograron pues que emigrara y lograron además, me imagino, contactarlo con una universidad, con la London School of Economics, que por cierto, cuando buscas London School of Economics and Political Science, ¿qué es lo que te viene? Todo el problema con las limpiadoras. Hay que ver las limpiadoras que le están ganando la batalla, ¿no? Donde nace todo esto y ahora resulta que tienen una empresa que la subcontratan y ellas están ganando algunos derechos, pero están diciendo, no, a ver, no se confundan. Que no es que queramos mejorar, no, queremos igualdad de derechos. Me parece tan bonito que eso se está haciendo en muchas instituciones y nos estamos olvidando que son trabajadoras en medio de que deberían de ser los embriones de pensamiento igualitario y están subcontratadas, mayoría mujeres, y bueno, ¿qué derechos tienen? Entonces, allí por lo menos se están revelando. Entonces, eso me hace gracia. Y luego, pues bueno, me gusta ver porque acordaros que Marianne Weber decía, el silencio nos mataba, pero también nos hizo sobrevivir. Es que si hablabas en aquella época del nazismo te mataban. Entonces, ella tenía con eso una pena muy grande, pero bueno, hizo también mucho bien. Ella y su esposo Max Weber y bueno, todo el grupo hicieron todo lo que pudieron. Me imagino. Bueno, Weber murió un poco antes, ¿no? Pero sí que ella siguió manteniendo durante los años 30 su salón donde iban los colegas y donde iban los intelectuales, y ahí por supuesto que tanto George Lucas como Mannheim participaron. Ahí, digamos, estaba el círculo de intelectuales académicos preocupados por la filosofía, preocupados por la sociología, por las ciencias sociales y por los problemas de su tiempo, que no eran pocos, ¿no? en ese momento. El ascenso del nazismo, además se veía claro, había muchas señales en los años anteriores al triunfo, y entonces, bueno, eso preocupaba el futuro de la democracia, y más con razón, porque en cuanto llegó Hitler al poder se acabó la democracia. Por lo tanto, que estuvieran preocupados por la democracia era lo más normal, y eran demócratas convencidos, ¿no? Pero hay una cosa también interesante de Mannheim, que, por ejemplo, desde mi punto de vista, que me he ocupado de cuestiones de ciencia y tecnología, es que él consideraba que esta sociedad de masas necesita o genera técnicas sociales diferentes. Por lo tanto, y una de las técnicas sociales diferentes son precisamente los desarrollos tecnológicos que permiten un mayor control social, ¿no? Entonces, y el peligro de estos desarrollos, de esas técnicas nuevas o de esos desarrollos de medios que permiten mayor control social, es que acumulan poder en pocas manos y por lo tanto entra el peligro de una dominación minoritaria. Es lo que estamos viendo hoy con el poder de Facebook, de Google, de Apple, es decir, de los grandes que no están sometidos a ninguna legislación y en cierta medida nos amenazan a la democracia, ¿no? Entonces, hay en ese sentido, Mannheim fue un precursor o vio venir una situación que
60 años después la tenemos aquí, ¿no? Con el poderío de Internet y el poderío de quién controla la Internet y a favor de quién están usando esas poderosísimas compañías como que no podemos vivir sin ellas o que alguien como el Facebook, el WhatsApp y todas esas son las técnicas sociales que consideraba Mannheim que tenían que estar controladas democráticamente, porque su poder era tan grande que si no había control democrático, cabía el peligro de que trabajasen a favor de las minorías y por lo tanto estableciesen poderes minoritarios dictatoriales, autoritarios y dictatoriales, que es lo que estamos viendo con Zuckerberg y toda esta pesca de señores, ¿no? Bueno, yo en relación, que me parece súper interesante y sobre todo el último apunte de Teresa en torno al poder de la tecnología y de cómo se ha instaurado ese poder desde el discurso y desde el relato de las minorías dentro de las tecnologías, sí me parece, rescatando un poco lo que comentaba antes Teresa y María José en relación a Beatriz Potter-Webb, yo creo que dentro de todo el trabajo y dentro de toda la aportación que tuvo a la sociología, a mí me parece esencial tres aportes, ¿no? Que ya ha señalado Teresa, pero que me gustaría incidir. El primero de ellos, y que me parece fundamental, es todo el trabajo empírico. Es una gran defensora del trabajo empírico en contraposición a todos los posicionamientos de Spencer, que eran más, como tú comentabas, Teresa, voy a soltar una hipótesis, pero detrás de esa hipótesis, que no compruebo ni muchísimo menos a través del trabajo empírico, suelto ideología, incorporo ideología, ¿no? Y como ella hace esa gran crítica a la falta del trabajo empírico de Spencer y de otros compañeros. A mí esa parte me parece esencial porque es una herramienta de la sociología. Después también me parece muy importante, lo que ocurre es que aquí ella, yo creo que confunde conceptos. Ella dice que el elemento en común que tienen tanto el movimiento de mujeres como el movimiento obrero, como el nacionalismo de las personas sujetos, el denominador que oprime a estos movimientos es la estratificación social, ¿no? Y yo creo que ese es un fallo en su análisis porque al final incorpora el sexo como también dentro de la clase social y no hace un análisis de ese sistema patriarcal que es previo a ese sistema de clase, ¿no? Ese sistema de dominio y de estratificación. Y claro, ella al inicio del texto de fundadora de la sociología, que me parece muy interesante, hace un análisis sobre su aporte, señalan una cuestión que Beatriz se sorprendía, ¿no? Cómo desde un posicionamiento de clase, ella pertenecía a una clase social alta o media alta y podría, y se posicionaba en un lugar desde donde poder dar órdenes, como si cambiaba ese rol de clase o esa posición de clase, la cambiaba a la posición de sexo, no entendía por qué tenía que recibir órdenes. No hizo un análisis del tema de la desigualdad, no hizo un análisis profundo de desigualdad. Es cierto que sí incorporó en sus análisis la desigualdad de sexo y la desigualdad que sufrían las mujeres en todo el mundo laboral, pero no hizo un análisis de que es decir, la opresión de clase sí está relacionada con el sistema patriarcal, pero son opresiones diferentes, ¿no? Aunque pueden estar interrelacionadas. Y por último, hace un último apunte que antes María José y tú también lo relacionabas y me pareció muy interesante el artículo de Joaquín Estefanía en El País en el año 2018, donde incorpora, y esto el pensamiento de Beatriz, incorpora el tema del inicio del estado de bienestar, ¿no? De cómo realmente la pobreza y la situación de exclusión no dependía de los individuos o de las personas, sino que dependía del lugar en el que estaban colocadas y colocados en el sistema de estratificación social. Y cómo era el Estado quien debía de solventar y quien debía de poner, que apuntaba por aquí, el Estado era el que debía de corregir las desigualdades asegurando un estándar mínimo de bienestar en cuanto a educación, en cuanto a sanidad, en cuanto a empleo, etcétera, ¿no? Yo creo que
al final esta autora sí que está dentro del canon sociológico, sí que se incorporó y sí que ha servido a otras autoras, como por ejemplo Charlotte Perkins Gilman o Marianne Weber, sí que le ha servido como para analizarla desde ahí, pero para mí le ha faltado, y mira que tenía todos los instrumentos y todo el conocimiento como para hacer un aporte crítico de por qué las mujeres estábamos en una posición de discriminación dentro de ese sistema de estratificación social. Sí, No puede fíjate ser. que ella misma parece que se quejaba de que en su relación, en su matrimonio, ella ya no hablaba con su propia voz, sino que esto decía algo así como que solo escribía ella con su propio estilo cuando escribía su diario. Y sin embargo en los textos que escribía con el marido estaba subordinada al marido y eso la incomodaba, tenía la tensión esa de la que tú señalas, ¿no? Pero ella compartía una idea que yo la viví cuando a la caída de la dictadura y la organización de la democracia, donde en el ámbito, digamos, marxista y se pensaba que los problemas de las mujeres se solucionaban, eran más importantes los problemas de la clase trabajadora que los problemas de las mujeres, y que solucionando los problemas de la clase trabajadora iban a solucionarse los problemas de las mujeres, lo cual es completamente falso, como se ha demostrado ampliamente por los hechos, pero sí que en ese debate ella da prioridad a la clase trabajadora frente a las mujeres, mientras que Marianne Weber no. Marianne Weber era todo lo contrario, decía, como el patriarcado es previo al capitalismo, solucionando los problemas de las mujeres, muchas de las cuestiones que ustedes le achacan al capitalismo no son del capitalismo, son previas y tienen que ver con la opresión de las mujeres, ¿no? Ahí Marianne tenía muy claro, pero claro, Marianne era una pensadora y una política feminista, la otra era una intelectual y estaba pero eran completamente diferentes en eso, y también su posición de clase. Beatriz su padre era un riquísimo especulador capitalista, o sea, en ese sentido, y Marianne era la rama empobrecida de una familia rica, pero ella era de la rama pobre, y bueno, eran unas posiciones de clase completamente diferentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo creo que ellas tenían todas sus tensiones, ¿no? Y ella, yo creo que Beatriz tuvo sus grandes tensiones. Primero, pues romper con esa familia y con ese legado que, como bien has dicho, Teresa, bien hemos comentado, era su formación. Y luego ella lo de casarse no lo tenía muy claro porque ella no quería hijos. Es decir, que ella ni hija, ella quería ser una trabajadora mental, lo tenía muy claro, pero bueno, esto pues parece que su esposo también se lo respetó y entonces se casó, pero ella no quería casarse porque ella no quería vivir lo que implicaba casarse. Ella no quería renunciar a nada, pero a pesar Claro, de no eso, quería ser ama de casa. claro, pero ella a pesar de eso renunció a mucho porque de hecho firmaba señora de Potterweb. Perdió hasta su nombre de pila, como nos señalan uno de los vídeos que hemos visto, que es un seminario, yo es que ahora mismo no, de Eliana, ¿no? Eliana y otras compañeras, pero que la invitan desde Brasil. Entonces tiene como 10 minutos donde se presenta y entonces ellas hablan incluso, esta chica, Eliana y otra compañera, de que tendríamos que revisar la ola del feminismo, donde se dice en la primera ola se están defendiendo los derechos civiles, el voto, en la segunda ola se incrementan las peticiones, y entonces, ¿qué pasa? Que con este estudio de la fundadora de la sociología se ve que no. Se ve que desde el inicio se están haciendo peticiones mucho más amplias que el derecho al voto, que el derecho al voto, por supuesto, ha sido un eje central, pero sí que se están pidiendo una mejora de los derechos salariales, una mejora de las condiciones de trabajo, una mejora en fin, que deberían, esto Carmen y tú a lo mejor nos puedes indicar, que deberían de
de ser posteriores. Yo no las veo posteriores y coincido con estas chicas que son muy jóvenes, no por ello menos grandes, porque todo este repensar de la sociología introduciendo a las mujeres fundadoras tiene muchísimo seguimiento y muchísimo éxito entre las investigadoras jóvenes y entre el alumnado. Yo he visto a mi alumnado de primero de trabajo social leer de forma que no lo había visto nunca. O sea, llegarme con un párrafo y decir, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es que Max Weber critica a Marianne Weber porque se implica emocionalmente en lo que escribe y luego como muy alucinada, ¿no? Y luego la está alabando en esto otro. Y digo, claro, ¿y dónde está el problema? Eso es el debate, eso es la academia. Y eran personas libres para escribir y posicionarse donde querían. Entonces, le está enganchando muchísimo, porque le está permitiendo ese debate que, por ejemplo, yo no creo que a mí se me permitiera, o yo no supe verlo, de poder colocarme en la reforma social, de poder colocarme en mis sentimientos y mi condición de mujer en lo que hago. Entonces, lo que a mí se me enseñó, lo que yo fui capaz de captar, es que yo tenía que ser neutral, que yo no tenía que hacer una sociología centrada y personal. Y entonces, pues claro, este debate está gustando una barbaridad. Entonces, no sé cómo lo veis vosotras, yo lo veo una oportunidad de oro, de visibilización y de libertad. Y como decía ayer Teresa, de montarnos en los hombros de las gigantes, no solamente de los gigantes varones, de las gigantes. Yo creo que se están montando, toda la gente joven se está montando. Yo creo, María José, en relación a lo que tú dices, que bueno, este trabajo, al igual que otros trabajos, y bueno, dentro de lo que es los estudios feministas, una de las líneas de los estudios feministas en las últimas décadas tiene que ver con traer el pensamiento de mujeres de todas las disciplinas, el pensamiento feminista y el trabajo feminista de esas mujeres, de rescatar las mujeres de la historia para tener referentes y no sentirnos huérfanas de historia, ¿no? Siempre antes que todas estas teóricas ha habido otras que también han ido trabajando y analizando la discriminación hacia las mujeres en un sistema patriarcal, ¿no? Pero fíjate que hasta Beatriz habla pero no lo hace, ¿no? Ella dice, claro, ella lo habla en relación a la clase social, ¿no? Vuelta a la clase social como siempre. Pero ella habla de que quien investiga no puede situarse fuera del ámbito de lo investigado, ¿no? Entonces, al final es ese conocimiento situado del que hablaba Donna Haraway y que al final ella reconoce, es decir, tú para investigar te tienes que meter en el campo, pero tienes que meter en el campo con el posicionamiento social que tienes. Y ella era mujer y se metió en el campo siendo mujer y se metió al trabajo empírico, a las cooperativas, a todo el análisis siendo mujer. Lo que no supo sacar es cómo eso influyó a su análisis, ¿no? Claro, pero yo Sí, digo, vamos. ¿cuántas presiones puede...? Sí, Teresa. No, que nos pisamos un poco al salir. No, yo lo que iba a decir que evidentemente ella comparte con las otras fundadoras que hemos hecho en los anteriores podcasts la idea de que la sociología tiene que ser rigurosa, ese compromiso, digamos, moral y político de transformar la sociedad. Y para ello, una de las herramientas, hay otras, el activismo, la política, etcétera, pero una de las herramientas era una investigación social rigurosa y con unos fundamentos empíricos muy bien determinados, de tal manera que podamos confiar en ese conocimiento de la sociedad para la toma de decisiones. Ahí yo estoy de acuerdo con Carmen en que ella no quería, o sea, tenía como una negación a su afirmación de ser mujer. Entonces, aunque, y al mismo tiempo, quizá por lo que tú has señalado, ella quería ser de las que mandaran y no de las que obedecieran. Eso, porque esa es, digamos, su herencia de clase. Ella era de la clase de las que daban las órdenes y no de las que las recibían. Entonces, pasa a un contexto donde si es consecuente, empieza a recibir órdenes, y esa fue su rebelión.
y por eso se niega a sí misma. Eso lo he visto yo, por ejemplo, también en muchas científicas, científicas naturales, gente de física, etcétera, que no quieren, no quiero estar por la cuota, quiero que se me reconozca por mi trabajo, por independencia de que yo sea mujer, es decir, no afirman su derecho a ser mujer y tampoco, y tienen cierto miedo en reconocer que eso de ser mujer les ha perjudicado en el sentido de que si no hubieran sido mujeres estarían mucho más arriba, por muy arriba que hubiesen llegado, el ser mujer los ha puesto un poquito más abajo que sus compañeros masculinos. Entonces tienen ese miedo a asumir eso porque quizás no quieren ser tachadas de feministas, porque a veces la palabra feminista se hace como un insulto en vez de como una descripción o como una valoración. Entonces, bueno, pero sí está esa negación a la aceptación de que son mujeres y que esa situación de las mujeres influye en su posición vital y en su carrera vital. Yo he visto algunas científicas importantes con ese purito, otras no, ojo, por ejemplo, Margarita Salas no, lo tiene más claro que el agua, pero sí en algunas les cuesta y dicen más bien que no, a mí nunca me han discriminado por ser mujer, que va, yo no. Claro, pero no están quiero estar en confundiendo. cuotas, no quiero nada, sí. Fíjate, Teresa, que están confundiendo una situación, que es un poco lo que hablaba Beatriz Potter-Webb. Están confundiendo una posición de estructura social con una posición personal. Es decir, parecía que reconocer el posicionamiento como mujeres iba a desvalorizar o a infravalorar todo el trabajo, como a victimizar, ¿no? Y entonces es mejor, parecía, que para mí es un grave error, ¿no? Es decir, que reconozcamos que existe una discriminación y que esa discriminación nos pone determinadas barreras o determinadas dificultades para llegar a los puestos o a las decisiones o a la representación que merecemos por el trabajo que estamos haciendo. Ese reconocimiento parece que infravalora el trabajo. No estoy aquí o que pone en duda que tú estés ahí por tu valía y no porque te han puesto ahí por las cuotas o porque te han puesto ahí porque se necesita un porque número eres mujer, determinado. Sí, que estás ahí por ser mujer, sí. Entonces, pero eso yo he creo visto, es muy, entre mujeres altas que han llegado alto, tienen mucho miedo a que ese nivel que han logrado, alguien piense que sea por ser mujer, por su sexo y no por sus aportaciones, lo cual es completamente absurdo. Pero sí que está ese miedo, entonces ese rechazo y esa posición antifeminista, ¿no? Que yo creo que es lo que le pasa también a Beatriz, pese a todas sus otras aportaciones que son impresionantes, sobre todo su capacidad de trabajo y su entrega a esa causa, ¿no? Porque yo decir, hay más cosas en su trayectoria que la llevan sobre todo a pensar que eso es muy importante porque hoy lo tenemos claro, pero no en su tiempo, a concebir las sociedades como un conjunto de estructuras sociales o un sistema de estructuras sociales interdependientes y por lo tanto eso implica a pensar de forma global y a ver las consecuencias no queridas y queridas de las decisiones políticas y de la toma de decisiones económicas y de la situación. Entonces, la interrelación de todos los factores en un sistema complejo, ese es precisamente un gran reto para la planificación social. Y ella tuvo esa mentalidad macro de ver cómo los comportamientos, por ejemplo, de las tiendas de cooperativas para ahorrarse los intermediarios y conseguir mejores precios, podían tener consecuencias a nivel general respecto a proveedores, respecto al origen de las mercancías, es decir, cómo si queremos organizar la sociedad tenemos que tener un pensamiento muy amplio para ver cómo están interrelacionados todos los factores, que eso lo tenemos también hoy con los temas por ejemplo, del cambio climático y de los problemas de la reducción de las energías. Y bueno, sí, ponemos energías eólicas, pero resulta que cada molinillo de energía eólica
implica unos gastos y una huella ecológica importantísima que tarda muchos años en poderse equilibrar. Luego además destruyes paisajes porque los siembras de molinos por todos lados y los habitantes de la zona no quieren perder sus montes y encontrarse con un bosque de molinos. Es decir, todos los sistemas complejos siempre tienen problemas a la hora de diseñar soluciones, ¿no? Y eso es un tema que ella trabajó mucho y también preocupaba mucho a Carl Mannheim, precisamente porque nuestras sociedades son muy pobladas, muy complejas y muy poco transparentes. Tenemos muy poco conocimiento de cómo funcionan las cosas. Pues sí, y podíamos seguir hablando porque esto está interesantísimo, pero tenemos que ir cortando porque se nos fue el tiempo otra vez y entonces yo no sé si quisieran cerrar con algo, si quisieran cerrar con algo y si no, pues le vamos a dar las gracias a María José Abad de Aciso que nos está aquí traduciendo con lengua de signos y están en el soporte técnico, pues está Iva Cataño y Antonio Pereira. Muchísimas gracias. Y bueno, dejo si queréis con alguna frase o alguna palabra cerrar el 7º podcast. ¿Queréis decir algo para despedirnos? Bueno, yo quisiera destacar o sea, que esta señora, pese a no ser una feminista reconocida, sí fue un ejemplo de mujer trabajadora mental, por lo tanto es un ejemplo a seguir y además un ejemplo de socióloga empírica de peso. Entonces me parece que no desmerece nada a las autoras anteriores que hemos estado viendo en esta serie y que quizá por su matrimonio esté incluida dentro del canon, no tanto a lo mejor por su valor personal como por haber sido la esposa de Sidney Webb, que es una figura importante. Ojo que las cenizas de ambos están enterradas en la abadía de Westminster, que no es nada, o sea, en ese sentido, ¿no? Pues yo creo que con eso suficiente. Gracias. Teresa, ¿tú quieres algo antes de irnos? Carmen. Uy, Teresa, perdón, Carmen, ¿tú quieres algo? No, yo resaltar también esa parte que ha dicho Teresa. Yo creo que Beatriz Potter Webb debería de estar incorporada dentro de todo lo que son los métodos y técnicas de investigación social y creo que es un referente en este sentido empírico y bueno, y también creo que es un referente por todo el análisis que hizo sobre la estratificación social y sobre el estado de bienestar y sobre las bases de ese estado de bienestar. Creo que debemos de rescatarla desde ahí. Bueno, pues entonces muchísimas gracias y luego siempre recordar, yo me quedaría con que las tensiones que tengamos las han tenido siempre, no pasa nada y apoyémonos las unas en las otras para poder ir sobrellevándolas, porque indudablemente juzgarla y hablar ya con el paso del tiempo, pero yo creo que fue una mujer muy valiente, que luchó mucho, que rompió mucho y bueno, pues sí, quizá ya decidió que ya tranquilidad y no siempre se llega a donde nos gustaría, pero bueno. Entonces, muchísimas gracias y ya nos queda uno en este proyecto, que es el de las pioneras de la sociología andaluza en España, en el sur. Así que bueno, pues gracias.